Buenos días, continuando con la actividad que tenemos prevista para el día de hoy, incorporamos dentro de la configuración de los ejercicios propuestos un escenario en donde uno de los campos que conforman la clase vienen representados por un arreglo de dos dimensiones o una matriz. Específicamente en este ejercicio vamos a trabajar con una matriz de elementos tipo char que nos permiten definir un sensor de desplazamiento. Entonces vamos a arrancar primero analizando el enunciado y luego realizando la creación y configuración del proyecto Java respectivo para poner a prueba cada uno de los aspectos que conforman este escenario. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, dice: en la figura se muestra la disposición de un conjunto de sensores sobre un patrón de desplazamiento. Cada sensor se encuentra ubicado en una posición, fila y columna específica, y además registra la siguiente información: la dirección del siguiente desplazamiento sobre el patrón, definida a través de un carácter que puede ser norte, sur, este y oeste, y la cantidad de veces que se ha producido una pasada sobre ese sensor. ¿Ok? Entonces tenemos dos cosas que son importantes. Tenemos una matriz de elementos tipo char. En este caso tenemos tres filas por 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, y evidentemente en cada uno de los elementos que conforman la matriz tenemos un sensor de desplazamiento. ¿Qué significa esta W? Que el desplazamiento lo tenemos que hacer hacia la izquierda, evidentemente como lo plantea la dirección del desplazamiento que nosotros tenemos en la ilustración. Entonces pueden ocurrir dos cosas en este ejercicio, ¿ok? Obviamente que en este primer ejemplo vamos a tener una posición inicial, posición 0, 4, significa que estoy en la fila 0, columna 0, 1, 2, 3, 4, y con esta estructura vamos a iniciar un conjunto de desplazamientos a través de este patrón hasta lograr salir de la estructura. En ese sentido nos indica que luego de 10 movimientos nosotros, partiendo de la posición 0,4, logramos salir del patrón de desplazamiento. Ahora bien, el segundo ejemplo del lado derecho nos indica que, por ejemplo, si nuestro punto de partida es la posición 0,0 sobre el patrón 2, significa que nosotros vamos a hacer un recorrido sobre el patrón, pero como lo ilustra este ejemplo, encontraremos acá una zona circular, evidentemente, en donde nosotros no vamos a lograr salir del patrón. Entonces, habiendo planteado las dos situaciones posibles que se pueden presentar en el ejercicio, establece lo siguiente. En primer lugar, la clase sensor, con una ponderación de 7 puntos, dice: desarrolla una clase sensor para crear objetos con la siguiente estructura. Nos dan la fila y la columna, la dirección, que es el elemento tipo char que almacena, digamos, uno de los elementos dentro de la matriz, y la cantidad de pasadas. ¿Ok? Por supuesto, vamos a tener dos métodos constructores, uno a partir de las especificaciones y otro a partir de otro objeto de la clase, el toString, el método equals y un método adicional para verificar si el sensor no ha sido activado, es decir, si la cantidad de pasadas se mantiene originalmente en 0. A medida que nosotros avanzamos sobre el patrón, vamos a tener ahora la matriz de objetos tipo sensores, es decir, esta es una clase que tiene una matriz de objetos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener en cuenta un método constructor a partir de una matriz de elementos tipo char, que es la que planteamos acá como el arreglo M. Tenemos otro método constructor a partir de otro objeto de la clase patrón y el método toString. Finalizando, yo creo que, digamos, con el método que representaría el grueso del ejercicio, constituye, pues, obviamente el método de recorrido, en donde vamos a recibir para ejecutar ese recorrido la posición inicial, fila y columna, y con eso nosotros debemos devolver la cantidad total de elementos o de pasos que se tuvieron que ejecutar sobre el patrón hasta encontrar la salida. Debe retornar -1 en caso de no lograr la salida del patrón. Y por supuesto, una clase con método principal ejecutable. En este ejemplo específico nos piden que se llame prueba, en donde debe incluir obviamente la propuesta
de revisión de los patrones que están en el ejercicio, tanto el primero como el segundo, y por supuesto la ejecución del programa, que tiene una ponderación de 2 puntos. ¿Ok? Entonces, en este sentido vamos a arrancar con la solución propuesta. Por supuesto, lo primero sería la creación de nuestro proyecto, y en esa creación siempre vamos a escoger tecnología and Java Application. ¿Ok? A los que tienen la versión Java 8, vamos a escoger en las categorías Java solamente, y en el tipo de proyecto Java Application. Una vez escogido, vamos a identificarlo. Esto se va a llamar para nosotros práctica 8. Específicamente el nombre de nuestra clase de prueba, pues obviamente se debe llamar prueba en español. Establecemos directamente el conjunto de clases que van a formar parte del proyecto, específicamente la clase sensor y la clase patrón. Una vez que hemos establecido entonces las condiciones mínimas para generar nuestro proyecto, establecemos entonces dentro de su estructura la posibilidad de crear dentro del paquete la primera clase. Entonces simplemente es botón derecho sobre el nombre del paquete, creamos New Java Class, vaciando por supuesto el identificador de nuestra clase, que se llama sensor. Dentro de sensor establecemos entonces de forma inicial cuáles son las características en el campo de datos de la clase, específicamente los 4 campos que tiene el sensor. El ejemplo, pues vamos a hacer el vaciado del campo de datos como elementos privados, y en ese sentido arrancamos con el primer componente asociado a la posición fila y columna que tiene este sensor sobre el arreglo matricial. Entonces vaciamos primero la posición en fila, luego tendríamos la posición en columna, luego vamos a tener la dirección como elemento tipo char, y por último un campo de datos adicional que se denomina pasadas, indicando el número de veces que ese sensor ha sido presionado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo tenemos, fíjense que podemos pasar a los 2 métodos constructores. Uno es a partir de las especificaciones, me dan la posición fila y columna y la dirección. Por supuesto, nosotros podemos hacer uso del proceso de inserción de código del editor. Simplemente le damos botón derecho, insertar código, escogemos método constructor y marcamos simplemente cuáles son los campos que queremos agregar, específicamente fila, columna y dirección. Por supuesto, el otro campo referido a pasadas lo vamos a inicializar en 0 para cumplir con todo el proceso de inicialización de nuestros 4 campos. ¿Ok? Sabemos que por ser campos de una clase, esos parámetros, pues si nosotros no fijamos ningún valor por defecto, van a tener 0 los valores numéricos, falso los valores lógicos, y abro comilla, dejo un espacio y cierro comilla para los valores tipo char. Entonces, en ese sentido, nos falta otro método constructor. Este no hay posibilidad de hacerlo con el editor, porque obviamente sería un constructor a partir de otro objeto de la clase sensor. Vamos a llamarlo OBJ por abreviatura. Establecemos con claridad lo que debemos hacer internamente dentro del objeto específico que nosotros estamos construyendo con este método constructor. Particularmente es, dada la fila de OBJ, pues inicializar la fila del objeto sensor que estamos construyendo. Lo mismo vamos a hacer con las columnas. A la variable call simplemente le asignamos obj.call como componente. La dirección es un dato tipo char y por lo tanto nosotros podemos asignarlo de manera directa como obj.dirección, porque son copias de 3 tipos de datos primitivos. ¿Ok? Con respecto a las pasadas vamos a hacer el mismo escenario, sería obj.pasadas
pasadas, y con eso concluimos el segundo método constructor. Luego, en la especificación nos piden un toString. En ese toString somos nosotros los que vamos a escoger las características. Fíjense que si le damos insert code y le decimos toString, pues él nos puede incluir todos los campos, por ejemplo fila, columna y dirección. En este ejemplo específico vamos a seleccionar solamente la dirección como un elemento tipo char, y es básicamente lo que estaríamos incluyendo nosotros como parte de la estructura. Entonces obviamente voy a permitirme quitar todos los elementos que digamos él agregó por defecto. Solo queremos que retorne la dirección como elemento tipo char. El problema es que es un char y nosotros estamos retornando un string. Entonces tenemos algunas características mediante las cuales podemos convertir este char automáticamente a cadena de caracteres. La más simple de todas es sumar comilla doble, y en ese momento se transforma un char en una cadena tipo string de manera automática. Es decir, para que él pueda concatenar esta variable con este literal que es tipo string, entonces tiene que autopromover esa dirección a una cadena de caracteres para poder hacer la fusión y la concatenación respectiva. Otra manera de hacerlo es utilizar algún método de la clase string, específicamente métodos estáticos como valueOf, en donde él recibe incluso un dato tipo char, lo veo acá en la cabecera, y él retorna la representación en string del componente que nosotros estamos estableciendo dentro de la categoría. Entonces aquí vamos simplemente a pasarle la dirección, y con esto pues también podemos hacer esa conversión que requerimos para que este elemento tipo char pueda ser compatible con el resultado que el método toString va a estar arrojando. Ahora, una vez que hemos llegado a este punto, faltaría con el método equals verificar si los dos sensores son iguales. Entonces para ello vamos a incluir dentro de las características un método que entrega un dato tipo boolean. El método es equals y recibe un objeto de la clase sensor que vamos a denominar obj por abreviatura de objeto, y de manera interna queremos simplemente verificar que el resultado de todas las componentes que conforman el objeto que fue el que realizó el llamado al método equals coinciden de manera directa con el del objeto que se recibe como parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es verificar que la fila coincida con obj.fila, que la columna de manera simultánea coincida con obj.call y que la dirección coincida con obj.dirección. Yo creo que con esos tres campos es suficiente como para saber que en efecto los dos objetos son iguales, ¿ok? Por último, vamos a incluir un método que corresponde con el método activo. Ese método activo va a retornar un valor true dependiendo de si el sensor ha sido activado o no ha sido activado, ¿ok? Entonces fíjense que dice verifica si el sensor no ha sido activado, es decir, pasadas es igual a 0. Entonces hay que tener cuidado, obviamente, porque lo que escribamos nosotros en este método va a tener consecuencias, digamos, en el resto de las categorías que nosotros estemos realizando. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Pues algo muy sencillo. Si las pasadas es igual a 0, él está activo de tal manera de que el sensor no ha sido tocado por nadie desde el momento en que se encuentra, digamos, inicializado. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer rapidito, desde el punto de vista de cálculo, es incluir un método que retorna un dato tipo boolean, lo vamos a denominar activo, y con esto lo único que necesitamos es retornar la referencia de, obviamente, vamos a retornar el resultado de la evaluación de la expresión, en donde vamos a verificar que las pasadas sea igual a 0. Entonces simplemente es chequear pasadas con doble igual 0, y fíjense que esto es el condicional que nosotros estaríamos evaluando de manera directa, pero esto es una expresión que retorna un resultado lógico, es decir, pasadas se chequea si es igual a 0,
esto retorna un resultado true, y si pasadas no es igual a 0, esto retorna un resultado false. Entonces eso digamos que lo podemos hacer de manera directa a través de una expresión booleana, o lo podemos hacer digamos por la vía larga, que sería incluir un bloque de decisiones y calcular una variable de respuesta, en donde respuesta le vamos a asignar true o le vamos a asignar false en función de cada uno de los casos que se verifiquen, dependiendo del condicional que se evalúa, ¿ok? Entonces lo podemos hacer con un condicional o lo podemos hacer con una expresión que retorna un resultado lógico. Es decir, aquí podemos utilizar cualquier comparación directa, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, igual o diferente, que son todos los operadores de relación, o específicamente en nuestro ejemplo, que sería la comparación directa de la variable pasada o el atributo que corresponde al objeto, verificando si eso tiene un valor almacenado igual a 0. Una vez que hemos cumplido con la clase sensor, fíjense que hasta el momento, si esto fuese una evaluación práctica, nosotros alcanzamos una ponderación de 7 puntos. Es decir, que esto, la mayoría de las cosas que hemos hecho son de carpintería, o digamos que no requieren un análisis más profundo para poder realizar el cálculo propuesto. Ahora, si nosotros avanzamos en el enunciado, digamos que ahora tenemos que avanzar un poco a la clase patrón. Ella es una matriz o un arreglo bidimensional de datos tipo sensor. Entonces aquí viene lo importante. Vamos a tomarnos todo el tiempo que amerite desde el punto de vista práctico para poder hacer el desarrollo. Recuerden por favor toda la documentación Java de los distintos métodos que nosotros hemos ido desarrollando en el ejercicio, para poder tener claridad, sobre todo en una clase externa cuando la estemos implementando. Entonces, en el proyecto, la próxima clase que vamos a desarrollar es la clase patrón, ¿ok? En ese desarrollo pues es simple, es ubicarnos directamente sobre digamos el paquete del proyecto, que se conoce como práctica 8. Vamos a darle botón derecho, New, Java Class, y escogemos el nombre de la clase, específicamente patrón, ¿ok? Una vez que estamos dentro de la clase patrón, vamos a ir a sus atributos. Dentro de sus atributos, de manera implícita, nosotros siempre resaltamos que cada vez que tú tienes un arreglo, de manera indirecta, tú tienes guardado dentro de uno de sus propiedades la dimensión del arreglo. Entonces, en este caso, FP y FP, que serían las filas del patrón y las columnas del patrón, se guardan porque a lo mejor su uso es intensivo dentro de las propuestas, sobre todo de recorrido, y que en ese sentido pues se utiliza para minimizar el número de veces que nosotros hacemos referencia a la longitud del arreglo M. Entonces, en ese sentido nos vamos a permitir establecer en primer lugar, dentro del proyecto, declarar ambos atributos. Los definimos por acá como las filas y columnas del patrón. Una vez que lo tenemos, el otro campo que hace falta declarar lo tendríamos asociado con esa matriz M, que para nosotros es una referencia a un arreglo de objetos. Pues es algo muy simple. Lo que vamos a hacer es definir sensor M como un arreglo de 2 dimensiones, recordando que solamente está declarado, ¿de acuerdo? Es decir, que es necesario pasar por los métodos constructores, en donde al momento de crear un patrón, uno de esos métodos constructores va a ser llamado, y es el encargado justamente de crear, reservar y asignar elementos a esta matriz de sensores. Entonces, para operacionalizar un poco el desarrollo del trabajo propuesto, vamos a crear un método constructor del patrón, en donde específicamente el enunciado plantea que se reciben 3 campos, ¿ok? La fila, la columna y la matriz de datos tipo chart. Entonces aquí hay algo interesante que nosotros tenemos que analizar, y es que justamente esta matriz de datos, aunque se llame igual que la matriz M, digamos por su naturaleza existe una manera de diferenciarla. Esta es una matriz de datos tipo sensor y esta es una matriz de elementos tipo chart. Entonces, internamente, ¿qué tenemos que hacer? Para calcular FP y CP tenemos que hacer uso del operador this
para establecer la diferenciación entre cada uno de los elementos que conforman, digamos, un esquema en donde en los identificadores del método existe, digamos, una ambigüedad con respecto a los que hemos escogido como campos de datos de la clase patrón, recordando que siempre existe un efecto de apantallamiento en donde los que están marcados como parámetros formales del método van a estar apantallando, ocultando o tapando a los del campo de datos de la clase, de tal manera que con el operador dis rescatamos ese campo, lo puedo accesar sin ningún tipo de inconveniente y hacer el proceso de asignación respectivo. Lo mismo que hicimos para la fila lo vamos a hacer para la columna, que para nosotros SP se le asigna el valor de la columna, y ahora pues pasamos al arreglo de elementos tipo sensor. Ese elemento de tipo sensor de alguna forma se tiene que ir alimentando con la matriz de datos tipo char. Entonces aquí es importante, muchachos, sobre todo en un diagrama de clase, que nosotros veamos cuáles son los métodos constructores de la clase sensor que tenemos disponible. Y fíjense que el primero de ellos recibe tres campos, dos valores asociados a la fila y la columna donde está ubicado el sensor, y el tercer campo está asociado al componente tipo char que representa la dirección específica de desplazamiento del sensor. Ese dato tipo char va a ser para nosotros un elemento de este arreglo matricial. Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a crear el arreglo M, por lo tanto para nosotros va a ser dis.m, y colocamos el comentario previo, creación del arreglo. Esa creación significa que el arreglo ya está declarado en esta línea de instrucciones, y sabemos que con esto vamos a reservar y a crear y a reservar los espacios de memoria, pero para almacenar objetos tipo sensor. Fíjense que este es el tipo de dato de lo que la matriz o el arreglo de dos dimensiones estaría almacenando. ¿Cuántos elementos va a tener nuestra matriz? Pues muy sencillo, va a tener dis.fp para las filas y dis.cp para las columnas, ¿ok? Fíjense que como dis.fp y fp son idénticos, sus magnitudes son iguales, pues yo pude aquí haber utilizado fp y cp, que serían las filas y las columnas recibidas en la cabecera del método constructor que nosotros estamos planteando. Ahora, la siguiente fase sería la fase de asignación de elementos, pero hay que tener cuidado, porque cuando nosotros trabajamos ahora con un arreglo de objetos, ese arreglo se inicializa por defecto pero con valores iguales a null, es decir, que nosotros tenemos perfectamente en dis.m una matriz de sensores, pero todos sus elementos apuntan a null o a vacío. Entonces esta asignación de elementos es particular por tratarse de una matriz de objetos. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Por ser un arreglo de dos dimensiones necesitamos un recorrido externo matricial por fila, en donde digamos que vamos a arrancar desde igual 0, mientras que y sea menor que dis.fp, que serían las filas de nuestra matriz con incrementos unitarios. Vamos ahora a establecer obviamente el movimiento horizontal lateral hacia la derecha con el ciclo j utilizando una variable de control desde j igual 0, mientras que j sea menor que dis.cp, que sería la cantidad de columnas que tiene nuestro arreglo con incrementos unitarios. Ahora bien, muchachos, el único cambio que va a haber con respecto a un arreglo tradicional, es decir, una matriz de tipo de datos simple, justamente está en esta línea de instrucción. Esta línea de instrucción tiene que hacer la creación del elemento a través de un método constructor, y eso es lo único que va a cambiar. Ese elemento único constructor que estaría llamando entonces sería el que nos permita decir algo como dis.m en posición fila i columna j va a ser igual a ¿quién? Hago el llamado a un objeto de la clase sensor. En ese sentido pues le voy a pasar, de acuerdo a las especificaciones que comentamos, sería el llamado a este constructor, y tendríamos que proporcionar los tres
parámetros actuales para poder hacer su invocación, específicamente las filas, las columnas y el elemento tipo char. ¿Cómo lo hacemos? Sería la fila I, columna J, y el elemento tipo char es de la matriz M a secas, de la cual tendríamos un acceso directo por ser, digamos, la matriz declarada como parámetro formal del método, también en la posición fila I, columna J. Entonces con esto tendríamos sin ningún problema la posibilidad de crear un objeto tipo sensor mediante un llamado, obviamente, a este método constructor. Entonces, muchachos, ya con eso estaríamos llenando elemento a elemento cada uno de los factores que van a estar formando parte de nuestra matriz de sensores. Entonces, concluido este paso, se resume en primer lugar con un proceso de inicialización de aquellos atributos que sean directos, es decir, que sean de tipo de dato primitivo. Luego la creación del arreglo, del cual lo único que podemos decir es que el dis.m es obligatorio, puesto que la matriz M, aunque su tipo de dato es distinto, estaría apantallando el identificador asociado a la matriz de sensores de la clase. Entonces, en ese sentido, una vez que el arreglo está creado, se reservan los espacios de memoria suficiente para guardar una cantidad de elementos tipo sensor que sería el producto del número de filas por el número de columnas. Sabiendo que nuestros recorridos arrancan en 0, entonces iríamos desde igual 0 mientras que I sea menor que FP, y desde J igual 0 mientras que J sea menor que CP. Una vez que estamos dentro del recorrido, entonces nuevamente hacemos la referencia a la importancia del llamado de este método constructor, en donde se va a sustituir una referencia null por la dirección de memoria del objeto que se estaría creando en esta posición, ¿ok? El otro método constructor que debemos desarrollar dentro de la estructura que plantea nuestro enunciado es un método constructor en donde construimos un patrón a partir de otro objeto tipo patrón. Entonces este sería el método constructor en donde nos están pidiendo crear una copia, un duplicado o un clon en una dirección de memoria totalmente digamos desvinculada con respecto a las direcciones de memoria del objeto OBJ. Entonces tenemos que encargarnos de duplicar evidentemente todas las estructuras con las cuales estamos haciendo el manejo del ejercicio respectivo. Entonces, ¿por dónde vamos a arrancar? Al igual que el ejercicio del método constructor anterior, vamos a iniciar con FP. El problema es que ahora puedo acceder, digamos, tengo un acceso directo porque no existe en estos parámetros formales del método constructor nada que evidentemente oculte o apantalle alguno de los campos de nuestra clase. ¿Por qué? Porque los identificadores simplemente no coinciden. Entonces, cuando estamos con FP, el valor de inicialización se encuentra almacenado dentro de obj.fp con respecto a las columnas que va a ser almacenada. Su valor original se encuentra dentro de obj.cp y con eso tendríamos las dimensiones del arreglo. Habiendo cubierto ese punto, pasamos entonces a la creación del arreglo. Fíjense que prácticamente es repetir el procedimiento previo, pero en un llamado método constructor que obviamente no tiene ningún vínculo con el método constructor previo. Es decir, que nosotros podemos en este caso suponer que son diseños de su programa totalmente independientes. Entonces, en este caso, la matriz M, fíjense cómo el acceso a ella es automático. Simplemente hago referencia a M porque, como decía, no hay ningún parámetro que la apantalle o que la oculte. Entonces, en ese sentido, lo importante es ver cómo vamos a reservar y crear esos espacios de memoria que permitan el registro de todos los elementos tipo sensor que nosotros tenemos que almacenar, y en ese sentido, pues ya habiendo hecho la copia, sabemos que la creación es el número de filas y número de columnas, lo tenemos almacenado en estos dos campos. Ahora bien, para la asignación de elementos, y aquí es donde viene el apartado en donde puede haber variación entre una propuesta de una persona contra otro.
¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo plantear un recorrido, digamos un ciclo for desde igual 0, mientras que i sea menor que las filas de nuestro arreglo, con incrementos unitarios en la zona de actualización o cambio. Lo mismo vamos a plantear en el ciclo interno, desde j igual 0, mientras que j sea menor, en este caso que sp, con incrementos unitarios. Vamos entonces a establecer digamos lo que tenemos que realizar como parte del proceso de cálculo, ¿ok? El elemento de la matriz M que debemos evaluar sería un elemento en posición M de IJ. El problema es qué puedo hacer para crearlo. Obviamente que en este sentido tendríamos que llamar a un método constructor de la clase sensor y pasarle todo lo que necesito para poder realizar el andamiaje. En ese sentido, muchachos, ¿qué puedo hacer? La primera es entender lo siguiente. Dentro de la clase sensor, digamos, nosotros estamos ubicados en la estructura, es entender que yo necesitaría, por ejemplo, tener acceso a estos campos, la fila, la columna, la dirección o las pasadas, en una clase externa que sería la clase patrón. Entonces aquí es obligatorio, aunque no lo diga el enunciado del problema, disponer de los métodos getter y setter, que serían métodos de acceso, para poder utilizarlos en esa clase externa. Entonces, esos métodos de acceso, getter y setter, sabemos que los podemos generar simplemente presionando botón derecho, insertar código, getter y setter, y con esto simplemente vamos a escoger cuáles son los campos que queremos habilitar. Fíjense que yo voy a activar solo fila, columnas y dirección y pasadas, ¿ok? Es decir, que en este caso serían absolutamente todos los elementos que nosotros estaríamos generando como parte de la estructura, ¿ok? Entonces, ya con esto nosotros tendríamos la posibilidad de estar dentro de la clase patrón, que es una clase externa a la clase sensor, y con ella pedirle, digamos, cuál es específicamente para un sensor individual, cuál es la posición en fila, cuál es la posición en columna y cuál es la dirección, que específicamente son los datos que necesitamos para el método constructor. Entonces, fíjense cómo debemos proceder en este caso. Una propuesta va a ser la inicial, va a ser utilizar OBJ, el operador punto me permite llegar a la matriz de sensores en la posición fila I, columna J. Yo ya tengo evidentemente un sensor, entonces aquí me voy a permitir establecer que con esto, digamos que ya yo cubro por completo el llamado al segundo de los métodos constructores de la clase sensor. ¿Qué significa eso? Que yo puedo construir un sensor a partir de un sensor existente. Entonces con esto sería la primera forma de hacerlo. Lo voy a dejar como comentario y abarcamos, digamos, la segunda manera que tenemos de construir la estructura. Esa segunda manera simplemente es tomar, digamos, lo que nosotros tenemos establecido como el método de trabajo, que en este caso sería mdij igual a new sensor, pero le tendríamos que pasar las especificaciones. Esas especificaciones es, epa, de este sensor que está aquí, yo quiero saber en qué fila se encuentra, entonces utilizo el método getFila. De ese sensor que está aquí, yo quiero saber en qué columna se encuentra, entonces yo puedo utilizar en este caso el getCall y ya tendríamos la fila y la columna de ubicación sin ningún problema. Faltarían las pasadas, entonces sería el sensor donde nos encontramos ubicados, punto get dirección, y con eso pues entonces nosotros tendríamos toda la estructura respectiva para poder hacer ese llamado. Entonces fíjense que o lo puedo dejar así, que sería la vía larga, ¿ok? O dejamos la corta, en donde se construye un sensor a partir de un sensor preexistente, ¿ok? Entonces fíjense que ya de la clase patrón, ¿vale? Si yo estuviera en un examen, pues obviamente arrancaría el método toString, que sería algo que nosotros sabemos hacer por carpintería. Yo creo que el método recorrer es un método que hay que sentarse a pensarlo, ¿ok? Pero el resto de la estructura es una estructura que nosotros podemos defendernos sin ningún tipo de inconveniente. Lo que yo recomendaría
es que si estás completando un examen y te falta todavía el método recorrer, no dejes vacío la clase prueba y la ejecución del programa, obviamente mediante una revisión continua del trabajo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, digamos que para hacer una propuesta del método toString de nuestro ejercicio, vamos a crear la cabecera del método, recordando que esto, si específicamente utilizamos como apoyo lo que el editor nos propone, él está en capacidad de hacernos una propuesta de método toString y nosotros hacer los ajustes en función de lo que queremos que se muestre dentro del ejercicio. Entonces, para ello vamos a proponer una variable respuesta inicializada en vacío, es decir, un string o una cadena de caracteres de dimensión 0. Esa cadena de caracteres la estamos retornando como resultado e internamente hacemos el cálculo de lo que queremos presentar como propuesta de impresión del patrón de desplazamiento. Entonces, por acá vamos a ir creando un for i. Sabemos que tenemos fp como variables asociadas al índice en fila. Vamos a hacer lo mismo con respecto a j, recordando que acá sería cp el valor que refiere a las columnas, y con eso pues nosotros evitamos el hecho de que siempre dice m.length y m.length como propuestas, y obviamente nosotros estaríamos haciendo todos los ajustes de rigor que se requieren para que estas estructuras realicen la impresión de la mejor manera posible. Entonces, en ese sentido, ¿qué queremos? La propuesta que vamos a hacer, muchachos, es que como yo tengo acceso al arreglo m en la posición fila i, columna j, y eso es un sensor, entonces yo puedo decir con este operador que ese sensor, que es un objeto, lo vemos por la estructura declarativa de m en esta línea de instrucción. Entonces estaría invocando a la clase sensor, específicamente a su método toString que está sobrescrito, y nos mostraría solamente el valor de la dirección, y eso es lo que estamos encontrando nosotros con esta impresión, justamente sin hacer absolutamente más nada. ¿Y por qué no hacemos más nada? Pues muy simple, porque este m de ij se está concatenando en una variable respuesta. Recuerden que el operador más igual, él debe convertir primero lo que tengo a mi derecha en un elemento compatible con respuesta, y en ese sentido lo promueve a string sin que nosotros hagamos aquellas conversiones que hicimos de forma previa, en donde era necesario hacer el llamado al método string.valueOf y convertirlo de manera explícita en una cadena de caracteres. Acá el único detalle que falta es que por cada línea, es decir, que sería lo que está haciendo este ciclito for, es un desplazamiento horizontal. Ahora faltaría el avance de línea, es decir, un enter por código, y eso lo hacemos con respuesta más igual, estableciendo por código el salto de línea, que es un /n, y con eso nosotros hacemos que luego de haber generado todo el desplazamiento horizontal, que sería nuestro recorrido hasta este punto, entonces avanzamos de línea por cada valor del recorrido más externo. Entonces hacemos dos cosas: nos movemos horizontalmente y una vez que concluimos avanzamos a la próxima línea. ¿Ok? Entonces, si queremos ir probando esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Ok? Entonces, para continuar con nuestro ejercicio, digamos que en la clase prueba, que sería, digamos, donde tenemos que hacer el vaciado de la siguiente estructura, vamos a crear una matriz de datos tipo char. Yo la voy a llamar M1 porque es el primer ejemplo. Esa matriz de datos tipo char, vamos a aprovechar el hecho de que nosotros podemos inicializar la matriz de manera directa, y en ese sentido pues lo que quiero es copiar los valores de nuestro primer ejemplo que establece nuestro enunciado, y con ellos pues establecer, digamos, todo el proceso de cálculo respectivo. N, E, E, S serían los 4 primeros elementos.
terminamos con WE para constituir toda la primera fila de la matriz que nosotros estamos estableciendo, ¿vale? Una vez que hemos concluido con, digamos, la primera fila, esto debe ir acompañado de un par de llaves externos y convierte un vector ahora en un arreglo de 2 dimensiones, ¿ok? ¿Qué debemos hacer para completar esto? ¿De acuerdo? Fíjense que para completarlo, lo que tenemos es que hacer una comita y agregar la siguiente fila con la cual vamos a estar trabajando nosotros. Para esa próxima fila, lo que tenemos que hacer es establecer con claridad cuáles son sus componentes. Son 3W, 1E y 2S. Sería 3W, una E y 2S. Completando la última fila, tenemos la primera, S y N, y luego tenemos puros desplazamientos con W para concluir nuestra matriz. Entonces fíjense que aquí tenemos ya la finalización del arreglo matricial como parte de la estructura que nosotros tenemos propuesto, ¿ok? Entonces en ese sentido, digamos que concluimos con el primer patrón de desplazamiento para establecerlo como una matriz de elementos tipo char. Ahora lo que me voy a permitir es crear el primer patrón. Me disculpo por acá, vamos a crear patrón 1, en donde patrón 1 vamos a utilizar el llamado a nuestro método constructor, que sería newPatrón, y le pasamos como parámetro M1, que sería la cantidad de elementos que voy a necesitar, pero antes de eso, este método constructor requiere las filas y las columnas. Entonces para ello la tenemos sencilla, va a ser m1.length en las filas, m1 sub 0.length en las columnas y m1 como el arreglo de matriz char. Entonces ahí tendríamos ya todo el patrón m1 creado, armado y funcionando, y para probarlo vamos entonces a imprimir el patrón 1. Esa impresión va a tener un salto de línea después de estos 2 puntos, de tal manera que avance a la próxima línea de código y pueda mostrar toda nuestra matriz, y esa matriz es patrón 1, ¿ok? Habiendo culminado, entonces si nosotros ejecutamos, bien, entonces ahí tendríamos nuestra ejecución, en donde estaría mostrando el patrón 1 como una matriz de elementos tipo char, evidentemente en la estructura, con el número de filas y columnas de acuerdo a lo que la matriz M1 ha fijado como valores de inicialización. Recuerden que en este caso estamos creando e inicializando el arreglo simultáneamente con la misma instrucción, es decir, que él contabiliza el número de filas, que en este caso son 3, el número de columnas 6, y con eso crea el arreglo matricial y luego establece la asignación elemento-elemento de manera automática, ¿ok? Entonces nosotros ya, una vez construido el patrón, yo creo que nos falta algo que es muy sencillo. Uno, establecer el recorrido, y con ese recorrido pues identificar cuáles son las alternativas de solución que pudiéramos estar gestionando, y en otro aspecto ir cubriendo del enunciado de nuestro problema qué es lo que nos falta por alcanzar. Fíjense que tenemos una clase de prueba, estamos evaluando, digamos, la creación de los patrones, pero todavía nos falta evaluar la cantidad de movimientos necesarios para salir del patrón, y con eso sería estos 4 puntos, pero también afectarían estos 2 puntos de la ejecución, ¿ok? Entonces, en ese sentido,
para poder culminar tenemos que identificar una estrategia de cálculo que debemos en todo caso establecer desde el punto de vista de nuestro recorrido, en donde de manera clara nos dice nuestro enunciado que nos darán una posición de arranque, que en este caso es la posición 0,4, y con ella nos debemos desplazar a lo largo del patrón hasta lograr salir y encontrar el resultado que nosotros estamos esperando, que en este caso sería la cantidad de movimientos o de pasos, o como en esta situación en donde vamos a encontrar un lazo cerrado. Sabemos que esto genera un ciclo infinito y hay que tener todas las precauciones respectivas, retornando como resultado una cantidad de movimientos igual a -1, que es lo que plantea nuestro ejercicio, ¿ok? Entonces, para ello vamos a ir a la clase patrón, digamos al final de la clase, y establecemos nuestro método de recorrido. Ese método entrega un valor numérico entero, recibe dos valores numéricos asociados a la fila y la columna de inicio del desplazamiento o del recorrido que nosotros vamos a hacer. Me voy a permitir crear una variable, la voy a llamar pasos, inicializada en 0, y esa cantidad de pasos es la variable que vamos a retornar como resultado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, digamos que lo que falta desde el punto de vista de cálculo es crear una estrategia en donde nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ok, continuamos un poco retomando el enunciado. Establecemos una posición inicial F y C. Esa posición inicial, por supuesto, tiene que estar dentro del tablero, y el sensor en donde nosotros nos encontramos ubicados tiene que estar activo. Si ese sensor ha sido apagado es porque obviamente hay un lazo circular, como en el caso del patrón 2. En este ejercicio básicamente digamos que debemos hacer algunas propuestas, ¿no? La primera es plantear un ciclo mientras, en donde digamos que la condición pudiera ser una condición en donde debemos pensar muy bien qué es lo que estamos planteando como digamos recorrido, pero básicamente lo que tenemos que hacer es verificar que el valor de f sea mayor o igual que 0, y de manera simultánea f tiene que ser menor que fp, que serían las filas del tablero, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con las columnas. C tiene que ser mayor o igual que 0, y de manera simultánea C tiene que ser menor que CP, que es el ancho del tablero. Pero la última condición es una de las más importantes. Fíjense que aprovechamos que el lenguaje, y esto son características técnicas que ustedes tienen que dominar, aprovechamos que el lenguaje tiene un conjunto de instrucciones cortocircuitadas con el uso del doble ampersand como operador de unión de condiciones lógicas, en donde digamos vamos a llegar a comparar esta última condición previa confirmación de todas las anteriores, es decir, verificar que en fila estoy dentro del intervalo válido del tablero y que en columna también estoy dentro del intervalo válido del tablero, ¿ok? Entonces faltaría por chequear que dentro de nuestra matriz M, específicamente el sensor que se encuentra ubicado en la fila F y en la columna C, pues tenga una característica particular, y es que esté activo. Si esto ocurre, entonces nosotros vamos a tener como condición particular establecer digamos el conjunto de herramientas que nosotros vamos a estar evaluando para verificar con claridad que estamos haciendo las cosas digamos de manera correcta. Entonces por acá colocamos el ampersand que estaba faltando en el condicional, y con eso entonces tendríamos verificación en fila, verificación en columna y sensor activo como tres condiciones que se tienen que dar de manera simultánea para nosotros estar dentro del recorrido. Si eso ocurre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que pasos más igual 1, es decir, estamos contando los pasos. Lo otro que vamos a hacer, muchachos, es el sensor que se encuentra en esta posición F y C
punto, vamos a agarrar pasadas y lo vamos a incrementar en 1. Entonces fíjense la manera de hacerlo, obviamente porque nos encontramos en una clase externa y el uso de esos componentes pues es a través de esos métodos intermediarios que son los métodos de acceso público a atributos que son privados. Entonces fíjense que aquí simplemente con hacer esto prácticamente nosotros estamos diciendo toma get pasadas, súmale 1 y eso úsalo para fijar el nuevo valor en el atributo pasadas, ¿ok? Entonces lo que hice fue tomar el valor original, que obviamente puede ser 0, ¿ok? Porque es la única forma de entrar y que el sensor sea activo, lo incremento en 1 y ese 1 lo guardo dentro de la misma variable pasadas, ¿ok? Antes de hacer cualquier cosa, ahora lo que nos toca es desplazar el valor de f y c a la nueva posición, y ese valor de f y c sería utilizando, que es la vía más cómoda, un selector o un switch en donde nosotros evaluemos los distintos casos que se pueden presentar, ¿ok? Entonces en este sentido pues lo que hacemos es establecer dentro del switch algunas características relevantes, muchachos, ¿ok? Y es que la variable tipo char asociada a la dirección puede estar tanto en mayúsculas como en minúsculas. Entonces lo que podemos hacer es o el switch considera las dos posibles alternativas o nosotros acá transformamos eso a un string en donde le aplicamos un lowercase o un to uppercase para transformarlo a mayúscula y manejarlo evidentemente como si fuese una cadena de caracteres. Entonces tenemos las dos versiones. Para enseñarlos a manejar múltiples casos voy a tomar la primera de las vías, y es que fc.getDirección me da un dato tipo char, y con eso nosotros tenemos que decidir hacia dónde nos vamos a estar desplazando en la estructura. Entonces con ello, muchachos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es preguntar con una constante de caso si estamos en presencia de un desplazamiento al norte, y eso lo hago contemplando tanto la mayúscula como la minúscula. Si las dos constantes de caso establecen el uso de digamos como instrucción de dos posibles alternativas, ¿ok? En ese sentido pues lo que hacemos es plantearla de forma correcta, y es obviamente establecer el valor de n en mayúscula y el valor de n en minúscula, ambas para la misma digamos para la misma situación o para el mismo escenario. Involucramos por ejemplo una constante break de quiebre en función de los dos casos que se puedan estar generando. Ahora, ¿qué vamos a hacer si estamos al norte? Pues lo que vamos a hacer es, si vamos a desplazarnos hacia arriba, lo que tengo es que tomar el valor de la fila, que en este caso estaría en la fila 1, y convertirla en la fila 0 manteniendo la misma columna. Entonces obviamente que en este caso lo que tendríamos que hacer es tomar f menos menos, y con esto pues ya hemos logrado un desplazamiento hacia arriba, hacia el norte. Lo mismo vamos a contemplar en el caso de que vayamos al sur. Si vamos a desplazarnos al sur, fíjense que las dos constantes de caso sería tanto en mayúscula como en minúscula. Vamos a incluir un f++ para incrementar la posición en fila, y obviamente al igual que en el caso anterior una sentencia de quiebre para el cierre de la estructura. Las otras dos constantes de caso que nos faltan por evaluar, vamos a interpretar el movimiento a la derecha, que es east en inglés, en donde ese movimiento a la derecha vamos a comprobar si se escribe con letra E mayúscula o si se escribe con letra E minúscula, y en ese caso el valor de la columna debe aumentar evidentemente para que pase, por ejemplo, de la columna en donde nos encontramos ubicados, en este caso a la columna siguiente. Entonces fíjense, manteniendo la misma fila, el valor de la fila no se afecta, lo único que vamos a incrementar
es el valor de la columna. Entonces, con eso, ¿qué va a pasar? Obviamente que nosotros nos vamos a ir desplazando. Nos falta west como última alternativa, en donde la columna le vamos a restar 1, y con la sentencia de quiebre pues entonces salimos de el selector múltiple, habiendo hecho todos los pasos de rigor. ¿Cuáles fueron? A ver, incrementar los pasos de 1 en 1. Podemos también cambiar la cantidad de pasadas que estamos evidentemente en el sensor actual, para indicar que ya fue inactivado porque lo estamos pisando. La dirección nos permitirá calcular cuál es el valor de nuevo del valor de la nueva F y C característica, que apunta a la nueva ubicación sobre la misma matriz del patrón sobre el cual nos estamos desplazando. Esa matriz del desplazamiento, muchachos, es M de FC, que evidentemente representa el arreglo de datos tipo sensor con el cual nosotros trabajamos, y por lo tanto siempre tengo que usar los métodos de acceso getter y setter si, por ejemplo, en este caso estaría afectando las pasadas del sensor, o yo quisiera saber en qué dirección se encuentra. Entonces, con esto, muchachos, yo creo que tendríamos ya nuestro método recorrer. Lo que falta para terminar, digamos, de establecer las características de trabajo, significa cómo me doy cuenta que al final del ciclo mientras, vamos a suponer que justamente este es el fin del ciclo mientras, nosotros estaríamos en una situación en donde debo identificar si yo estoy en el caso del ejemplo número 1, en donde yo logré salir del patrón y la cantidad de pasos es justamente la variable que vas a retornar, o estás en el ejemplo del patrón 2, en donde hay un lazo cerrado. El ciclo se volvería infinito, cuidado, si nosotros no agregamos este condicional adicional, que evidentemente es el que está chequeando que esas posiciones deben estar activas todas, es decir, todos los sensores deben estar activados o encendidos. En el momento en que uno de ellos se va inactivando y yo vuelvo otra vez a esa posición de fila y columna, significa que estoy dando un paseo a través de un lazo cerrado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, para concluir el ejercicio y finalizar la actividad, entonces nos falta determinar cómo va a resultar esa variable pasos, ¿ok? Entonces, el problema es cómo me doy cuenta o qué condición se cumple para saber que nosotros estamos en esta situación, y qué condición se cumple para saber que estamos en esta situación. A ver, si nosotros estamos en esta situación es porque justamente el recorrido en donde finalizó nuestro ciclo mientras significa que yo estoy todavía dentro del tablero, porque justamente la condición para obtener unos movimientos específicos del primer ejemplo es lograr salir del tablero. Yo logro salir del tablero justamente cuando el valor de F y C no forman parte de rangos válidos dentro de la estructura matricial. Entonces yo puedo preguntar por acá algo que es muy sencillo, ¿ok? Voy a aprovechar la condición de nuestro ciclo mientras, que es todo esto, en donde si nosotros chequeamos que estoy dentro del tablero, ojo, significa sin ningún lugar a pérdida que la cantidad de pasos tiene que convertirse en menos, ¿ok? Con esto, muchachos, hacemos una propuesta adicional al ejercicio una vez que estamos cerrando. Ok, entonces para finalizar, digamos que nos queda pendiente establecer el llamado al método recorrer dentro de la clase patrón. Obviamente en la clase prueba, que es donde vamos a hacer la ejecución, hacemos el clean and build de la clase y ejecutamos, y allí debemos encontrar, por ejemplo, en este caso que estamos haciendo el recorrido en 10 pasos, ¿ok?
Obviamente que el ejercicio, y lo voy a dejar como una actividad para ustedes, consiste en qué modificaciones pudiéramos hacerle a ese método recorrer, obviamente para hacer una manipulación recursiva. Fíjense que por cada uno de los elementos que yo llego al sensor, puedo entonces hacer el llamado a otra posición, evidentemente dentro de la estructura. Entonces es posible hacer una invocación recursiva y establecer justamente el proceso de pase de un término a otro, o pasar de un sensor a un sensor siguiente, en función de lo que la característica de la cabecera evidentemente está conformando, antes de obtener el resultado definitivo, que es lo que nosotros quisiéramos estar evaluando. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, muchachos, vamos a dejarlo por aquí hasta el día de hoy. Continuaremos luego profundizando en los términos que conforman programación orientada a objetos como paradigma de programación, a partir de la próxima sesión de clase. Muchas gracias.